Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Nuevo traspié en diálogo sobre Venezuela. Oposición no asiste a nueva cita de Santo Domingo. Carrera contrarreloj en el Capitolio para evitar cierre gubernamental. Congreso estadounidense fortalece lucha contra crimen organizado transnacional. Y ayuda robótica para explorar lo aún inexplorado en el planeta. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Y un nuevo traspié sufren los acercamientos sobre la crisis venezolana en República Dominicana. La oposición se negó a asistir al inicio de la nueva ronda de diálogos que debería comenzar este jueves en Santo Domingo. Desde allí se encuentra nuestro compañero Gesell Tobías y le preguntamos a nuestro enviado especial que nos comente cuál fue la explicación que dieron los anfitriones en relación a la ausencia de los miembros de la oposición. Efectivamente, Belén, como tú lo mencionas, no hubo diálogo. La quinta ronda para discutir la crisis de Venezuela se suspendió. Parecía que estábamos viviendo una vez más en el pasado, cuando la semana anterior, un día como hoy, también se dilató por horas el inicio de la cuarta ronda. No obstante, la oposición envió un comunicado en donde especificó 3 puntos importantes por los cuales se suspendió este diálogo. Aseguró de que en primer lugar no se contaba con la visita de los cancilleres. No todos los cancilleres llegaron el día de ahora, pero tampoco se contaba con la participación de la delegación del gobierno de Venezuela, que no estuvo presente a pesar de que dijeron de que vendrían, pero también dijeron de que el gobierno no había dado los pasos necesarios desde la discusión anterior para comprometerse a poder sentar las bases de un diálogo justo y honesto. Tenemos la información de que se está buscando una nueva fecha para poder llevar a cabo el diálogo y que los acompañantes, el expresidente Zapatero, ya el mismo presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, ha estado al tanto y ha estado dándole seguimiento a esto, junto a los cancilleres Bolivia y de Nicaragua que se encuentran aquí en la República Dominicana, y al canciller Vargas estarán replanteando cuándo sería la fecha más conveniente en el menor tiempo posible para poder reprogramar el diálogo. Esas fueron las declaraciones del director de comunicaciones de la Cancillería Dominicana, Hugo Veras, pero también más adelante pudimos conocer un poco más de información con respecto a lo que se dijo de parte de la oposición. Nuestro colega, compañero, corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, tiene los detalles. Desde tempranas horas, la oposición venezolana anunció que no asistiría a la nueva ronda de diálogos en República Dominicana. Las razones las dieron a conocer a través de un comunicado. El pronunciamiento señaló que su ausencia se decidió luego de que el ministro del Interior asegurara que dirigentes de la MUD habían colaborado para ubicar al ex policía Óscar Pérez, quien protagonizó acciones contra el gobierno y fue abatido recientemente durante un operativo. Desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas, el legislador Luis Stefanelli agregó que la oposición no considera que haya condiciones para avanzar. Evidentemente, ninguna negociación se puede dar ni sobre la base de reconocer la ANC, ni sobre la base de que se pueda continuar con un CNE plagado de irregularidades. A través del dirigente oficialista Diosdado Cabello, el gobierno venezolano repudió que la dirigencia de la oposición no se presentara en la cita en Santo Domingo. Esta gente es loca. ¿Ah? Andan huyendo, pues. Huyen del destino. Los seres humanos, quieran o no, están condenados a hablar. Tras la suspensión del encuentro, la dirigente juvenil Ana Karina García aseguró que el gobierno venezolano no tiene voluntad política para que se acabe la crisis. Que Venezuela tiene que entender que esta negociación a la cual se está sometiendo la oposición lo hace en función de que cese la crisis humanitaria y de que podamos tener una salida pacífica donde la juventud tenga futuro. Entendemos que aquí quienes están pateando la mesa no son los factores de oposición que quieren una Venezuela libre. La suspensión temporal del diálogo se conoció al mismo tiempo que la Unión Europea acordó dar luz verde a nuevas sanciones contra funcionarios de la cúpula del gobierno, entre los que destacan Néstor Reverol, Tibisay Lucena, Antonio Benavides, Michael Moreno, Tarek William Saab y Diosdado Cabello en respuesta a la represión contra la oposición durante el 2017. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y con la suspensión parcial del diálogo, ahora todos los cancilleres se preparan para discutir la problemática de Venezuela en el foro de Davos. Gracias, Gesell Tobías, desde República Dominicana. Y poniendo sobre la comunidad internacional las únicas esperanzas para solucionar la severa crisis venezolana, Human Rights Watch presentó su reporte anual que enfatiza además la importancia de la resistencia al desafío populista, incluso en Estados Unidos. No hay instancias a nivel interno en Venezuela independientes capaces de frenar o investigar estos abusos. Abusos que, según el más reciente informe de Human Rights Watch, habría cometido en 2017 el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que incluirían represión en las calles, encarcelamiento de opositores y juzgamiento de civiles ante la justicia militar. Por ello, la Organización Defensora de Derechos Humanos insta a que se ejerza más presión internacional para solucionar la crisis. Se ha ido consolidando poco a poco una dictadura que controla todos los poderes del Estado y que tiene un récord, yo diría, gravísimo, despiadado en materia de derechos humanos. En entrevista con La Voz de América, el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, identificó a otras naciones con graves desafíos en materia de derechos humanos. Los datos que existen oficiales sobre homicidios son los más altos en los últimos 20 años en México. Otro país que también ofrece un panorama bastante preocupante en materia de asesinatos o de violencia policial, de abusos en ese ámbito, es el caso de Brasil. Y hay un común denominador de fractura en Latinoamérica, dijo Vivanco. La seguridad pública es un problema real. La amenaza que representan las mafias, los carteles, el crimen organizado, las bandas criminales es una amenaza seria. Aunque el informe subraya que el incremento del populismo autoritario pareciera ser menos inevitable que hace un año, incluso en Estados Unidos, también destaca que cuando la resistencia es firme, los avances populistas se limitan. Los jueces, los tribunales tienen un rol importante que cumplir. En este país lo están cumpliendo y están fiscalizando las decisiones, especialmente en materias migratorias del actual gobierno, donde se han producido numerosos abusos. Pero también es los medios de comunicación. La prensa cumple un rol fundamental, una prensa independiente, una prensa capaz de investigar y denunciar abusos o excesos, escándalos que comprometan tanto al Estado como a particulares. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Y el gobierno estadounidense canceló la expedición de visas de trabajo para los haitianos. Según el organismo, la decisión se tomó con base en un análisis que demuestra que un alto porcentaje de los beneficiados han abusado de ellas. La administración del presidente Donald Trump anunció la eliminación de Haití, Belice y Samoa de la lista de 80 países cuyos ciudadanos son elegibles para recibir visas temporales otorgadas a trabajadores dedicados a la agricultura u otras industrias, donde no se requiere mano de obra altamente calificada. Para mí no es justo. Eso me parece racista. ¿Por qué tiene que hacerlo? A pesar de la preocupación que genera la decisión, la Agencia de Seguridad Nacional explicó las razones de esta decisión por medio de un comunicado de prensa emitido por su portavoz, Katie Wallman. La decisión de eliminar a Haití, Belice y Samoa de las listas H2A y H2B se tomó como resultado de la coordinación interinstitucional entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. La citación de FRN de casos de ciudadanos haitianos que tienen altas instancias de fraude y abuso, así como una mayor probabilidad de que se queden más tiempo del otorgado por sus visas, se basó en el aporte del Departamento de Estado en los casos de fraude, los casos del Departamento de Estado y de Seguridad Interna relacionados con el volumen de ciudadanos haitianos que se quedan más allá del tiempo autorizado en sus visas y permanecen ilegalmente en el país. Sin embargo, para Richard, quien nació en Haití y lleva 37 años en los Estados Unidos, esta no es la solución. Si ellos creen que esto es un problema, estoy seguro de que tienen formas de restringir, pero cancelar, eso significa que se le están quitando ventajas a personas que de otra manera se habrían beneficiado. Pero para el también haitiano Robert Desrosiers, quien llegó a Estados Unidos hace 33 años, esta es simplemente la ley. El presidente promulga una ley, hay que seguirla y hacer lo que manda. Belice fue removido de la lista debido a las preocupaciones del Departamento de Estado en torno a tráfico humano, mientras Samoa fue excluido porque, según las autoridades migratorias, no estaban recibiendo a los ciudadanos que eran deportados. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Más adelante,
Se agota paciencia de los soñadores. Y un repaso a la estrategia contra las MS-13. Y en medio de la carrera contrarreloj de los legisladores para evitar el cierre del gobierno, siguen atrapadas las expectativas de los beneficiarios de DACA. Y una nueva controversia hizo titulares en las últimas horas. Refutando las palabras de su jefe de personal, John Kelly, el presidente Donald Trump dejó claro a través de su cuenta de Twitter que no ha cambiado su opinión acerca de la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos. El muro es el muro. Nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día que lo concebí. La declaración del mandatario respondió a los titulares generados por John Kelly tras reunirse con legisladores del caucus hispano, a quienes les dijo que hay tramos en la frontera donde el muro no es necesario. Según Kelly, Trump lo desconocía cuando hizo sus promesas de campaña. En medio de esta controversia interna entre el presidente y su jefe de personal, contrarreloj, los legisladores tratan a toda costa de evitar un cierre del gobierno y alcanzar un acuerdo bipartidista. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, hizo un llamado a sus colegas para que se mantenga el gobierno abierto, responsabilizando de antemano a los demócratas si no se logra un acuerdo. Si los demócratas del Senado quieren negar el financiamiento de nuestras tropas, esa es una decisión que ellos tomarán. No creo que sea una buena opción, pero es la decisión que ellos deben tomar. La líder demócrata Nancy Pelosi devolvió favores, responsabilizando a los republicanos por no querer aprobar una solución permanente para los soñadores. Ya es hora de que se sienten de forma bipartidista para hacer esto. Estamos cerca. Ya es hora de que hagamos lo que dijo el presidente. Él quiere ayudar a DACA. Solo hagámoslo. En estos momentos, el gobierno estadounidense está funcionando bajo un tercer presupuesto temporal y todavía no hay un claro consenso para votar otra extensión en menos de 24 horas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y mientras demócratas y republicanos parecen alejarse de un acuerdo bipartidista en torno a DACA, jóvenes soñadores retomaron a las calles de Los Ángeles para manifestar su profundo descontento con la clase política del país. No se trata de críticas solo a un partido. A estas alturas, para los soñadores, ya no hay divisiones entre demócratas y republicanos a la hora de lanzar sus críticas. Los dos usan nuestras vidas como un juego, como una pelota, un happy potato. Se la echan una al otro y el otro al otro. Y nuestras vidas no es algo para qué jugar. Como Bárbara Hernández, quien fue arrestada en una de las manifestaciones de Washington y pasó 6 días en la cárcel, cientos de soñadores se sienten frustrados de que sus futuros sigan secuestrados en los intereses de Washington. Pero ellos mismos también son conscientes de que uno de los pocos caminos que les queda es seguir ejerciendo presión a través de las protestas.
Una de ellas, la abogada Vanessa Pumar, asistió a la manifestación frente al edificio federal de Los Ángeles con la esperanza de que su voz, unida a la de otros beneficiarios de DACA, tenga eco. Más del 75% de los Estados Unidos apoya una protección para personas como yo y espero que el Congreso pueda hacer algo. Desde el Partido Republicano reiteran que la aceptación del DREAM Act pasa por reforzar la seguridad fronteriza. Pero no muchos demócratas parecen dispuestos a conceder la construcción de un muro entre México y Estados Unidos. La propuesta bipartidista de DACA presentada por los demócratas es un gran paso hacia atrás. No financia suficientemente el muro, empeora el sistema de loterías y nos veríamos forzados a arrestar mucha gente por la alta criminalidad. Si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo antes del día 19 de enero, el gobierno podría verse paralizado. Pero la situación parece estar lejos de una solución, a juzgar por las palabras del propio líder de la mayoría republicana en el Senado. Estoy esperando una propuesta que tenga la aprobación del presidente Trump. Cuando sepamos qué quiere, dejaremos de dar vueltas sobre este tema. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Según el FBI, las autoridades estadounidenses están bajo alerta por la intención de los líderes del MS-13 de traer más militantes de su organización criminal a Estados Unidos. La ofensiva conjunta de las autoridades de Centroamérica y las estadounidenses para combatir el flagelo de las MS-13 en Estados Unidos ha generado una reacción de sus militantes. Según el testimonio del FBI ante el Subcomité de Inteligencia de la Cámara, los cabecillas de la organización criminal transnacional intentan traer a más militantes desde sus países de origen. Debido a las acciones de las autoridades aquí en el país, algunos de los líderes de la MS-13 están frustrados y están interesados en enviar a Estados Unidos jóvenes más violentos para reforzar sus actividades criminales. En este marco, legisladores republicanos impulsan iniciativas para fortalecer la lucha de las autoridades contra las bandas criminales. Este problema no ha cesado y está empeorando. No ha mejorado y es mucho más que una amenaza. Y grita por acciones del Congreso y de la administración para finalmente, y de una vez por todas, hacer el trabajo. Sin embargo, legisladores demócratas insisten en la necesidad de tener en cuenta que el problema tiene raíces más profundas y debe tener un tratamiento integral y no meramente policial. Creo que desmantelar a la MS-13 tiene que ser una prioridad para las autoridades policiales estadounidenses y para los legisladores en todos los niveles. Sin embargo, también sé que la mayoría de los inmigrantes en este país no son criminales y ellos son usualmente las víctimas, no los perpetradores. La audiencia también dejó entrever que otro flagelo, el de los opioides, que le quita a diario la vida a 100 estadounidenses, se sigue extendiendo y llega al país no por las fronteras, sino por el envío de correos. José Pernalete, Voz de América. Después de la pausa, lo que dijo Nikki Haley a la Voz de América. Y Perú le da la bienvenida al Papa Francisco. Desde el Zulia, Venezuela, soy Estefanía Osorio y esto es VPI TV. Estados Unidos no detendrá la presión internacional sobre Corea del Norte, aseguró la embajadora ante la ONU Nikki Haley. En entrevista con Greta Van Susteren, colaboradora de La Voz de América, la diplomática consideró positiva la conversación entre ambas Coreas y destacó que se haya logrado un acuerdo en lo deportivo.
El hecho de que Corea del Norte y Corea del Sur estén tomados de la mano hoy no significa que la amenaza no haya desaparecido. Estados Unidos y la comunidad internacional mantendrán la presión sobre Corea del Norte para que se desarme por completo. Hasta ese momento vamos a esperar y asegurarnos de que no haya actividad ni pruebas. Todas las cartas están realmente en manos de Corea del Norte sobre cómo respondemos. Entonces, si hacen lo correcto, estamos felices de trabajar con ellos. Si no lo hacen, tenemos opciones sobre la mesa. Y tras culminar su visita a Chile y en medio de una turbulencia política, llega esta tarde el Papa Francisco a Perú. Este es un reporte previo de la visita del Sumo Pontífice, preparado por nuestra cadena afiliada ATV. Muy buenas tardes, un saludo afectuoso desde Lima, Perú. Estamos ya aquí en el país a la expectativa de la llegada del Papa Francisco. Arriba a suelo peruano, a Lima, a las 5:20 de esta tarde. Tiene un programa reducido. El día de hoy va a recibir las llaves de la ciudad, la bendición de una imagen de la Virgen en una plaza que está en un distrito costero, en el distrito de Magdalena, y luego ya en Papamóvil, porque el recorrido hasta ese punto desde el aeropuerto lo hará en carro cerrado. Luego en Papamóvil se trasladará a la Nunciatura Apostólica, donde va a descansar. Para mañana muy temprano, viaje a Puerto Maldonado, al oriente peruano, a la Amazonía, donde va a tener una importante reunión con indígenas. Este es un pedido especial del Santo Padre. Y el día sábado hará lo propio en Trujillo, en una misa, esto en una ciudad a 500 kilómetros al norte de Lima, donde se reunirá con aproximadamente 500.000 personas para celebrar la Santa Misa. Y el domingo visitará muy temprano el convento donde se guardan las andas del Señor de los Milagros, una procesión multitudinaria que se celebra cada octubre en nuestra capital, y luego la Santa Misa en la base aérea de Las Palmas, donde se pronostica asistirán más o menos 1,5 millones de personas. Esto será a las 4 de la tarde, a las 6 terminará todo y a las 7 ya estará en el aeropuerto Jorge Chávez para despedirse del Perú y volver a Roma. Desde Lima se les saluda Juan Carlos Gambini para La Voz de América. En breve, descubren un nuevo aliado en la lucha contra el cáncer y una carrera por analizar los confines de la Tierra. Nuevos puestos de trabajo creará Apple en los próximos 5 años. El presidente de la compañía, Tim Cook, anunció además la inversión de unos $30.000 millones para la creación de una nueva sede en los Estados Unidos.
Y hasta en un 70% los arándanos ayudan a disminuir el impacto del cáncer en los pacientes tratados con la tradicional quimioterapia. Para muchos cánceres, la radiación es uno de los tratamientos más comunes. Sin embargo, mientras que la terapia destruye las células malignas, también acaba con las sanas en las cercanías del lugar afectado. Yu Jong-fong dirigió un equipo de la Universidad de Missouri que busca maneras de minimizar ese daño. Sabían que el resveratrol, un compuesto en las uvas rojas y el vino tinto, hace que las células cancerosas respondan mejor a la radioterapia. Los arándanos también contienen esta sustancia, así como flavonoides, sustancias químicas que pueden tener propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas. Utilizando líneas celulares de cáncer cervical humano para imitar el tratamiento clínico, descubrieron que el extracto de arándano mejoraba la efectividad de la radiación. Reducimos la dosis de radiación, pero el efecto asesino para el cáncer no se reduce e incluso se mejora. En el estudio, la radiación disminuyó las células cancerosas aproximadamente en un 20% y el grupo celular que recibió solo extracto de arándano registró una disminución del 25% en el cáncer. Pero la mayor disminución ocurrió en el grupo que recibió radiación y extracto, una degradación de alrededor 70%. El equipo ahora está estudiando otras frutas y verduras por sus posibles propiedades contra el cáncer. Henry Llanos, Voz de América. El mundo robótico ayuda a los científicos a visitar lugares inexplorados del planeta. Su información permitirá establecer el impacto del calentamiento global en la expansión de los océanos. Este es uno de los lugares más remotos de la Tierra, pero lo que sucede aquí podría afectar a las comunidades costeras en el ámbito mundial. El 90% del agua dulce del mundo está encerrada como hielo en la Antártida. Si se derritiera, podría elevar los niveles del mar en unos 60 metros, con consecuencias devastadoras. Debido a esto, científicos están lanzando una pequeña flota de instrumentos robóticos para estudiar las condiciones debajo del hielo, donde el agua relativamente cálida del océano se encuentra con la capa de hielo congelada. El ambiente es más dinámico de lo que cabría esperar. No hay una superficie lista debajo de la plataforma de hielo. Hay cañones que tienen decenas de cientos de metros de altura. Hay grietas basales. Es un ambiente traicionero para explorar sin saber mucho al respecto. Sea Gliders, los vehículos submarinos autónomos que harán la exploración, se desarrollaron en la Universidad de Washington. Pasarán el invierno recogiendo información debajo del hielo antes de encontrar el camino para emitir los datos recolectados por enlace satelital. Los planeadores están propulsados en el sentido de que cambian su flotabilidad, así que se hunden o se elevan y cambian su actitud, su paso y su balanceo, y eso les permite proyectar ese movimiento vertical a la horizontal. En total, se lanzarán 3 Sea Gliders y 4 monitores flotantes para recolectar datos que permitan revelar la velocidad del aumento del nivel del mar en todo el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.